mesa está moderada por Carolina Pérez-Aromán y queremos dar las gracias especiales desde la delegación a los testimonios, que son los que nos ayudan a poner cara a todo esto que estamos hablando un poco más de tipo conceptual. Carolina Pérez-Aromán, como casi todas y todos probablemente sabéis, es periodista e historiadora y su trayectoria profesional se ha desarrollado fundamentalmente en televisión española, donde ha participado desde 1993 en diversos programas culturales, entretenimiento, documentales y además en marzo del 2020 fue nombrado directora de Igualdad, puesto en el que continúa en la actualidad y desde febrero del 2021 dirige el programa Objetivo Igualdad de Televisión Española. Así que, Carolina, muchísimas gracias. Uy, ¿funciona? ¿Esto funciona? ¿Esto funciona? A ver, sí, esto funciona. O sea que esto lo vamos a dejar aquí. Sí, ¿no? De momento sí. Rollo karaoke. Vale, sí. Bueno, pues en primer lugar, darle las gracias a la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género por organizar esta mesa y por invitarme a moderarla, que es para mí un honor. Y es para mí una mesa muy especial, la considero muy importante. ¿Por qué? Porque, bueno, ya sabemos que la mayor parte de las víctimas de violencia de género y otras violencias machistas, uno de los problemas fundamentales es que les cuesta reconocerse como víctimas, ¿no? Entonces, ver, escuchar, sentir testimonios de personas en primera persona, valga la redundancia, les puede ayudar a identificarse con esos relatos, con esos testimonios, identificar su historia, identificar lo que les pasa, sus sentimientos, sus experiencias, ¿no? y dar ese paso de reconocerse como tales al verse reflejadas, ¿no? Además, estos testimonios pueden ser parte de procesos de justicia y reparación, ¿no? Para personas supervivientes, el hecho de hacer esa denuncia pública, ¿no? De poner en el espacio público esa denuncia de violencia que han sufrido. En los últimos años han surgido muchas guías para el tratamiento periodístico de las violencias machistas, ¿no? Muchas. Todas ellas, pues, lo deseable es que incluyan normas para el correcto tratamiento también de los testimonios de las víctimas, ¿no? Así es, por ejemplo, en la Guía de Igualdad de Radio Televisión Española, que data de noviembre de 2020, y que se centra sobre todo en ese respeto como piedra angular, ¿no? Para el tratamiento de estos testimonios, ¿no? El respeto a cuando deciden hablar y cuando deciden no hablar y lo que deciden decir o no, y cómo deciden aparecer, con su identidad completa o en diversos niveles de anonimato, ¿no? Pero yo creo que muchas veces nos falta escuchar a las propias personas que prestan ese testimonio, cómo se sienten, cómo quieren que sea ese tratamiento, cómo ven su papel, digamos, la relevancia, ¿no? de esos testimonios que prestan, etcétera. Entonces, en parte para eso estamos aquí, para escucharlas. Y tenemos con nosotros hoy a Miriam Ruiz Salmerón. Miriam es periodista y superviviente de violencia vicaria. Su madre, María Salmerón, la conocemos todas, víctima de violencia de género, fue encarcelada por respetar la decisión de Miriam de no asistir a las visitas con su progenitor, pese a que ya había sido él condenado de manera firme a 1 año y 9 meses de prisión por maltrato habitual. En los últimos años, Miriam ha compartido su historia a través de diversas plataformas con el propósito de dar voz a niñas, niños y adolescentes que, como ella, han sufrido violencia vicaria e institucional. Su testimonio ha sido clave para evidenciar cómo el sistema judicial falla a la infancia al anteponer el derecho de los maltratadores a ejercer como padres frente al deber de proteger a los menores y el derecho a los menores a ser protegidos y protegidas. También tenemos con nosotras a Samuel Sebastián, cineasta con más de 25 años de experiencia, ha hecho películas y documentales en España y otros países de Europa o África. En sus películas aborda desigualdades e injusticias en el mundo. En 2025 se estrenarán, de hecho,
2, Spain is not different y Las vidas que importan. Como activista ha trabajado para más de 300 entidades de todo el mundo, en particular ACNUR, Amnistía Internacional, la Comisión Española para la Ayuda al Refugiado y asociaciones y fundaciones contra la violencia de género, así como universidades de Europa, África y Latinoamérica. Ha recibido varios premios nacionales e internacionales y en la actualidad es director de SocialMed, Festival de Derechos Humanos del Mediterráneo. Ahora prepara su siguiente película, La niña que se convirtió en sombra, sobre abusos sexuales en el seno familiar, y escribe un libro de no ficción, Cuando la violencia no tenía nombre, sobre sus experiencias y las de muchas otras víctimas de violencia vicaria. Vamos a darles paso en primer lugar para que cuenten y compartan su experiencia, lo que sucedió, cada uno además desde un marco temporal muy distinto y muy diferente, que nos va a permitir hacer un recorrido de lo que ha sido y lo que es y de cómo se ha vivido esta violencia a lo largo del tiempo. Entonces, me gustaría dar en primer lugar la palabra a Samuel. Samuel, por favor, cuéntanos. Bueno, pues primero muchas gracias. Gracias a la organización y a Carolina por esta presentación tan bonita. Por mi parte, bueno, primero quería hacer un breve apunte de lo que significa para una persona como yo, para Miriam, para cualquier superviviente, dar un testimonio, ¿no? O sea, antes de sentarnos aquí necesitamos prepararnos mucho. Ayer, cuando iba a coger el tren, se me ocurrían 1000 excusas para perderlo. Cuando venía en el taxi, estaba a punto de decirle al taxista, para aquí que me bajo. Y cuando ayer llegué por la noche, pues empecé a pasear y digo, ¿y si no vuelvo al hotel? Esto, por supuesto, no se lo digo a María y Celia, que les afecto, pero que sepáis que es como, bueno, a veces, y lo hemos hablado, ¿no? Para otros temas no hay ningún problema en hablar en público, pero para este necesitamos como este entorno que nos resulte familiar, agradable, seguro, y que afortunadamente, gracias a la organización y a las compañeras y ya amigas y madres que pues, nos ayudan y nos acompañan en este proceso, ¿no? Como decía Carolina, y como es el título del libro que estoy escribiendo, yo sufrí la violencia vicaria cuando esta violencia no tenía nombre. Es decir, hay un camino que hemos recorrido desde entonces hasta ahora y que aunque, y estamos viendo en esta jornada, hay muchísimas cosas que mejorar, evidentemente venimos de una época en la cual las cosas eran aún peores. Peores para las mujeres que sufrían la violencia y peores para las niñas y niños que sufríamos la violencia vicaria. ¿No? Esto también lo pongo en contexto porque cuando yo cuento mi caso, también siempre digo, las herramientas que hay hoy en día, mi madre no las tenía. O sea, recuerdo una vez que me preguntaban, bueno, ¿y por qué tu madre, cuando después de las palizas de tu padre, no se fue a un centro de detención? Bueno, es que en los 80 no había centro de detención. Explico, ¿no? Y bueno, voy a hacer un testimonio breve, porque al final tampoco es como plan de que hablemos demasiado y también es muy importante el diálogo que mantengamos con vosotras y con algunas de nosotros. Por aquí, gracias. Y siempre voy a ir y volver. ¿Por qué? Porque yo cuando sufrí la violencia vicaria no era consciente de que la sufrí, porque 2012 aún quedaba muy lejano. Y porque muchas veces las consecuencias de esa violencia te das cuenta mucho más tarde, ¿no? Entonces, y además es una violencia que, aunque la puedas más o menos superar, que yo siempre digo que te acompaña toda la vida, de alguna manera siempre acaba volviendo, ¿no? Y de hecho voy a poner un ejemplo que es muy reciente. Yo hace poco me casé, entonces para casarte necesitas la partida de nacimiento. Entonces yo la pedí, fui al funcionario y nada, le entregué mi partida de nacimiento, mi DNI, y me dice no puede ser esto no te lo van a aceptar en el juzgado.
Bueno, no tiene nada que ver con vosotras, ¿eh? No te lo van a aceptar en el juzgado. ¿Por qué? Dice, porque el nombre de hecho tengo el DNI todavía y lo guardo. El nombre que aparece en tu DNI como madre no es el nombre que aparece en tu partida de nacimiento. Pero ¿cómo va a ser eso? Claro, a ver, nadie mira tu partida de nacimiento ahora. ¿Qué nombre aparecía en mi partida de nacimiento? El de mi abuela paterna. ¿Por qué? Porque ella siempre quiso borrar y anular la existencia de mi madre. Entonces, claro, yo tengo dos DNIs ahora, este es el que yo tenía con el nombre de mi madre. Tuve que hacerme, claro, porque si no, no me casaba. Tuve que hacerme uno con el nombre de mi abuela. No, sí, con el nombre de mi abuela porque es el de mi partida de nacimiento. En la partida de nacimiento. Vale, claro. Yo entendí que en el DNI. Entonces, Qué loco. esto es también para que os hagáis una idea que la violencia vicaria puede aparecer en cualquier momento, de cualquier forma, de la manera más inesperada. Yo a punto de cumplir 49 años me encuentro esta cosa. Y bueno, ya por también ir concretando así sucesos, porque como digo, el hecho de haberla vivido en un tiempo tan lejano y ser consciente después, yo fui consciente cuando empecé a hablar con personas como Sonia, psicólogas, como Mariló, que también está aquí. Entonces ellas me decían, esto que has vivido se llama violencia vicaria. Y yo sí que había oído el término. No era que yo lo negara, pero me costaba asumir que yo también. O sea, yo ¿por qué? O sea, tengo claro que mi madre sí que sufrió violencia machista. Pero, entonces, como que esos recuerdos o esas vivencias empiezan a encajar. ¿Vale? Por ejemplo, el primer elemento es que los recuerdos que yo creía tener no se correspondían a la realidad. Y esto para mí es lo que a mí más me ha dolido. Y si yo tuviera, además de las cosas que yo podría reprocharle a mi padre, pues la más importante para mí sería esa, el sentir que mi infancia en gran parte ha sido secuestrada por esto. Es decir, yo tenía una idea de cómo era mi madre, pero a medida que yo me hacía adulto y yo le hacía preguntas a mi madre, me daba cuenta de que esas cosas no eran ciertas. Por ejemplo, muy típico, que tu madre era una puta. Claro, yo la asumí. Yo dije, bueno, pues mi madre cuando se separó, pues le costó salir adelante, pues oye, se prostituyó para que saliera adelante. Esa era mi idea. Y claro, cuando en un momento de también mi madre tuvo un cáncer muy largo, y entonces ese fue el momento, para mí es verdad que fue ¿cómo se llama? El detonante, sí. El detonante para que empezáramos a tener unos diálogos como mucho más profundos de nuestro pasado, y yo empezara a notar estos principios del siglo XXI. Empezar a notar que lo que a mí me habían dicho no era cierto, o lo que yo había tenido integrado en mi mente. Por ejemplo, había un detalle que luego he visto a través de entrevistas y tal, que le pasa a muchas víctimas de violencia vicaria, y es que el primer día que tú estás con tu madre estás fatal porque, claro, te has metido en la cabeza que tu madre es no sé qué, que es no sé cuánto, y yo me despertaba con miedo, y yo se lo decía a mi madre, y mi madre no lo entendía. ¿Por qué tienes miedo de despertarte en casa, etcétera? Yo, por ti, porque tu carácter, no sé qué, y ella, pues si no pasa nada, ¿no? Entonces, yo tuve primero que empezar a desmontar todas estas mentiras. Luego también entender, por ejemplo, a mí me diagnosticaron autismo cuando yo tenía 4 o 5 años. Yo recuerdo mi infancia estar en un patio solo, o cuando el resto de alumnas y alumnos, compañeros, hacían tareas, yo me levantaba y me salía de la clase. Nunca sentía, siempre he sido muy escapista, ¿vale?
como os he contado al principio. Pero, bueno, era un sentimiento, unas ganas de huir de la realidad completamente. Porque yo al final sentía que vivía en dos mundos que nunca encajaban, que era el de mi padre ausente. Mi padre, por cierto, es como la persona más famosa del barrio, es el maestro del que todo el mundo se acuerda. O sea, yo he hablado con alumnos suyos 30 años después y el profesor de GB que más se acuerdan es de él. Es súper famoso, está en 3.000 asociaciones. Y cuando les he dicho es que es un maltratador también, siempre se nega, siempre lo han negado, que haya sido maltratador. De hecho, yo me he enemistado con mi amigo de la infancia porque él nunca consideró que mi padre era un maltratador. Y yo dije, pues, entonces no, o sea, si 40, nos conocemos desde los 45 años y 40 y tantos años después, sigues negando que mi padre es un maltratador y en el fondo estás culpabilizando a mi madre, pues se acabó la amistad. Y es duro, quiero decir, es perder, sentir un vacío, ¿no? de tu propia vida. Y bueno, dentro de estas actitudes, por ejemplo, hay una que ha mencionado Sonia y que es habitual, ¿no? Lo de el descuido en eso. Yo tenía todo lo contrario, ¿vale? Yo era, vamos a poner a Samuel súper guapo, súper bien peinado, tal, para demostrar que mi madre me mal cuidaba, ¿no? Por ejemplo. Y son ese tipo de detalles en el comportamiento que a lo mejor muchos de ellos por sí solos podrías decir, esto a lo mejor no es violencia vicaria. También tengo que deciros que ahí, a la hora de expresar los testimonios, hay unas dudas terribles. O sea, yo continuamente me planteo, oye, lo que yo he vivido es violencia vicaria, ¿es suficiente? ¿He sufrido yo mismo lo suficiente como para poder contarlo? Y pasa, o sea, ahora os veo la cara y mi respuesta es otra, pero cuando estoy en mi habitación no es lo mismo. Y entonces tienes continuamente esa sensación de que hagas lo que hagas siempre estás como molestando a alguien. Esto es algo que, aunque lo hayamos superado, aunque ya yo ahora como 25 años ya que no hablo con mi padre, para contarle por qué, pero siempre hay como algo que está detrás de ti, que parece que te impide ser feliz del todo, que te acompaña. Hay una... hace poco hemos hablado de ella. Hay una autora francesa que se llama Anne Sino, que escribió Triste Tigre y ella es una víctima de violencia sexual. Y lo escribe muy bien. Ella dice, al final no hay final feliz. O sea, tú puedes vivir, lo mejor que puedes decir es que esto te va a acompañar. Te va a acompañar y bueno, y yo soy consciente que forma parte de mí. Y que hay veces que tengo la fuerza para poder superarlo y hay otras que me bloqueo, me pongo triste y no quiero hablar con nadie. Y cuando vives solo, bien, pero explicar esto cuesta. Y bueno, para que os hagáis una idea, yo diría que mi padre sí que agredió físicamente a mi madre varias veces. De hecho, las palizas que le daba fueron la causa de nuestra separación. Pero siempre tuvo esta capacidad de sutilidad, nunca ejerció violencia contra mí, pero siempre la violencia que ejercía era muy manipuladora, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Entonces, para así ir cerrando mi testimonio, para que seáis conscientes de lo que a lo mejor pues diariamente yo sentía y que llegó hasta los 20 y tantos años, ¿no? Que fue cuando definitivamente terminé la relación con mi padre. Pues hubo un día que me acuerdo perfectamente cuando mataron a Miguel Ángel Blanco, ¿vale? 13 de julio, de hecho hace poco se cumplieron unos cuantos años. Entonces habíamos ido a un pueblo y volvíamos mi padre y yo conduciendo y mi padre, sin venir a cuento, sin nada, me dijo, no, yo es que me separé de tu madre porque
cuando volví estaba con 2 hombres en la cama y tal cual. Y no venía a cuento ni nada. Y luego, en aquella época además, mi padre y mi madre se llevaban bien, estuvieron hablando como si nada y claro, recuerdo al día siguiente fuimos a la manifestación y en la manifestación le pregunté a mi madre, oye, mamá, esto fue así porque ayer me lo dijo mi padre cuando volvíamos. Y mi madre, no, en absoluto, o sea, ¿cómo va a ser si tu padre no me dejaba ni salir de casa? ¿Cómo voy a aparecer con 2 hombres ahí, no? Es ese tipo de mentiras que muchas veces repetidas, sobre todo en particular si las repites a una edad muy temprana, acaban formando parte. Incluso no me extrañó oír esto, porque había oído cosas parecidas el resto de mí. Y la razón por la cual pues ya fue definitivo fue que mi padre se volvió a casar y tuvo una hija. Entonces yo fui al hospital a verlo. Estamos hablando de principios de los 2000, yo no tenía móvil, poca gente tenía móvil, ni siquiera tenía internet en casa, además me cambiaba frecuentemente de casa. Bueno. Entonces mi padre se fue, como llegué yo, pues se fue un momento a la cafetería, después volvió como un poco raro, como que hablaba poco. Y me extrañó, pero bueno, tampoco le di importancia y luego me acompañó, me llevó en coche a casa. Entonces, en el trayecto a casa, él me dijo, tú quieres, vale, porque hacía como varios meses que no hablaba con mi madre, ¿vale? Por eso decía que yo también era una persona difícil de encontrar y cuando vivía muy a la mía, ¿no? También acababa de independizarme. Y entonces él me dijo, oye, y me lo dijo como también otra vez, sin que tuviera nada que ver con la conversación que estábamos manteniendo. La gente que se conozca a Valencia, estábamos pasando cerca del río, ¿vale? Y me dice, ¿tú quieres hablar con tu madre? Y yo, pues sí, si me llama o si contactamos. O sea, no entendía la pregunta. Pues claro que quiero hablar con ella. Bueno, hace tiempo que no hablamos, pero bien. Y me dice, ¿pero seguro? Y dice, sí, claro. Y no volvimos a hablar del tema. ¿Qué era lo que había pasado? Que esto me enteré después y fue, como digo, el motivo por el que ya no... Bueno, le dije a mi padre lo que tenía que decir y ya se acabó la relación. Pues había pasado que mi madre había tenido un cáncer fulgurante y estaba siendo operada de vida o muerte en el mismo hospital en el que había nacido mi hermana. Entonces mi padre, cuando bajó a la cafetería, vio al marido de mi madre. Y el marido de mi madre le preguntó por mí. Le dijo, oye, ¿tiene teléfono? ¿Dónde podemos hablar con él? Tal. Y mi padre no les dijo nada. Dijo, no sé nada de él. Y mi padre asumió que o sea, que mi madre podía morir y yo podía no despedirme de ella nunca más. Y eso fue lo que ocurrió exactamente. Entonces yo, claro, cuando esto me enteré, porque luego pues, claro, yo me enteré cuando se estaba recuperando mi madre, fui a verla, tal, y encajamos las piezas, pues ya le llamé y le dije que nuestra relación se había acabado, ¿no? Que ya no quería saber nada más de él. Para mí la decisión más feliz de mi vida. He tenido a mi alrededor muchísima gente que me ha dicho, ¿por qué no te hablas con tu padre? ¿Vuelves a hablar con él? No, obviamente no. Bueno, para terminar, como os he dicho, hay secuelas, hay muchas cosas que, como decía, nos acompañan y que seguro que me expresarán mejor que yo. Pero también hay algo de lucha, algo de hacer que las cosas que en un principio te hacen más vulnerable, luego te hacen más fuerte. Como hemos hablado muchas veces Sonia y yo, pues en mi caso la creatividad es una forma perfecta de entender el dolor propio, de poder expresarlo, de poder compartirlo. Y bueno, os agradezco un montón que hayáis escuchado esto. Muchas gracias, Samuel.
Efectivamente, como tú decías al principio, cuando todo esto empezó a pasar, pues no había ni nombre, ni herramientas, ni leyes, ni ayuda, ni posibilidad de que ni siquiera tú mismo lo identificaras. Pero luego, pasado el tiempo, cuando hay leyes, herramientas, etcétera, y se supone que estamos fenomenal y estamos mucho mejor que, de hecho, que todos los países de nuestro entorno, luego pasan cosas a la hora de la verdad. Y se dan casos como el de Miriam y su madre, en el que, pese a que la existencia de todas esas herramientas, leyes, etcétera, se dan casos paradójicos, surrealistas, en los que resulta castigada la persona que pretende proteger. Por favor, Miriam. Hola, ¿se me escucha bien? Ay, bueno, lo primero, muchísimas gracias, bueno, por la oportunidad perdón, yo estaba súper entera y siempre escuchar a personas con las que me identifico, pues obviamente. Bueno, muchísimas gracias por esto. Si quieres, Miriam, le puedo hacer una preguntita a Samuel, que me ha quedado colgando de su experiencia, y que es esta. En los años 80, 90, cuando se desarrolla lo más duro de tu historia, ¿cómo, o sea, visto desde la perspectiva de ahora, ¿vale? ¿Cómo es vivir esta situación cuando no hay nada sobre lo que caminar? Claro. A ver, por un lado, y ahí es donde se nota que hemos avanzado, sí. Digamos que lo que antes teníamos normalizado, hoy en día por suerte ya no lo tenemos normalizado. Es decir, no podemos normalizar o no consideramos que es normal pues la violencia machista o utilizar a los hijos, ¿no? como herramienta, ¿no? Para hacer daño a la madre. Lo que sucede, el proceso que he explicado así sencillamente es muy largo. Esto hay que pensar que es lo que he dicho, pues desde que yo me empiezo a dar cuenta de que mis recuerdos no se corresponden a la realidad, hasta que conozco que hay un término que se llama violencia vicaria, hasta que asumo que yo la he vivido, pues estamos hablando de 20 y tantos años. Entonces, en origen, lo que sucede es que te sientes completamente perdido. Cuando no hay herramientas, tú te las buscas o te las ingenias para, bueno, llevarlo lo mejor que puedas. Pero el poner nombre a las cosas, el que haya recursos, el que haya una sensibilidad, una empatía, yo creía que no ayudaba tanto, pero sí que ayuda y muchísimo. Porque en los últimos tiempos hay una cierta tendencia, digamos, a banalizar, ¿no? Esos recursos y a banalizar el empleo de dinero público en el mantenimiento de toda esa estructura de lucha contra las violencias, etcétera. Sí, yo, a lo mejor porque soy muy optimista, pero sí que pienso que hay una parte de la sociedad que avanzamos. Lo que pasa es que hay otra parte que no estaba tan de acuerdo con avanzar en ese sentido y que antes a lo mejor sí que estaba más callada y que en los últimos años, por muchísimas circunstancias, desde el auge de los populismos, la pandemia, etcétera, ha estallado y es como una fuerza en sentido contrario, ¿no? Y claro, realmente contra eso también hay que luchar. Es decir, yo aquí me siento, como decir, seguro, me siento bien, a pesar de todo estamos bien, pero claro, ¿qué pasaría si a lo mejor estuviéramos en otro ámbito completamente diferente, ¿no? Y tú que trabajas en los medios de comunicación, y lo has mencionado antes, no siempre incluso es fácil, siendo que a lo mejor ese medio de comunicación está predispuesto a hablar, a que se hable de ese tema, que se hable de una manera, como has dicho, ética, correcta. Miriam,
¿Vamos con ello? Sí, lo siento. He estado sentada pues al lado de chicos y chicas que han vivido cosas parecidas a la mía. He estado sentada al lado de madres, bueno, incluso que han sufrido un intento de asesinato, que han sufrido el asesinato de sus hijas o hijos. Y está claro que yo simplemente me siento afortunada de que haya gente dispuesta a escucharme. Así que, bueno, voy a empezar. Tengo una especie de notita para no irme por las ramas. Me presento. Como ya se ha dicho, me llamo Miriam Ruiz Almerón y tengo 25 años y soy una superviviente no solo de un maltratador, sino también de un sistema judicial que durante años me obligó a crecer bajo su poder. Bueno, mi madre intentó protegerme desde el principio. Ella se separó de mi padre cuando yo solo tenía 5 meses, por lo que no tengo recuerdo de ellos juntos. Pero él la había maltratado durante años, incluso estando embarazada. Ella llegó a tener un aborto antes de tenerme a mí. Y bueno, pues mi madre quería que yo creciera en un ambiente sin violencia. Pero lo que ella no sabía era que el sistema que debía protegernos sería incluso más cruel. Desde bebé fui obligada a tener visitas con mi padre. Volví en 2 ocasiones con traumatismos en la cara por caerme al suelo, ya que no se me prestaba atención. Pero eso nunca fue motivo suficiente para suspender el contacto. A los 6 años empecé a ir a un punto de encuentro familiar. Allí aprendí a desconfiar, pues porque me prometían que podría hablar con mi madre, que aunque estuviera con él, pues todo iba a ir bien. Y después la realidad era muy diferente. Durante estas visitas mi padre no me hablaba, no me abrazaba, apenas me miraba, así que muchas veces me negaba a asistir. Otro motivo que se sumaba a esto es que, pues como os digo, yo se suponía que podía tener unas comunicaciones con mi madre que después se me negaban. Y bueno, que más tarde, incluso ya cuando fui lo suficiente mayor para tener un móvil, esto estamos hablando de 2009, un móvil esto de la época, él tenía que estar presente en las conversaciones, tenía que ser en el horario que él dijera y pues el tiempo que él dijera. Entonces, cada una de estas veces que yo me negaba a asistir, mi progenitor aprovechaba cada una para ir a denunciar a mi madre por el incumplimiento de la visita. Voy a abrir. A los 9 años, una jueza le concedió a él mi custodia. Mi madre perdió a su hija por desobediencia judicial. Esta es la sentencia en la que se le da a mi padre la custodia. Él ya estaba condenado por maltrato hacia mi madre y pues ya por aquel entonces él pedía la custodia compartida y ya por aquel entonces no se le podía dar por estar condenado por maltrato. Entonces la jueza expresamente dice que ya que ha sido condenado por un delito de maltrato respecto a la madre de la menor, la ley no prohíbe conceder la custodia en exclusiva al padre. Entonces se le concede mi custodia en exclusiva a él. Bueno, pues ahí empezó mi infierno. Yo compartía una cama pequeña con la hija de su pareja. Vivía aislada de mi familia y mis amigos, sin intimidad. Obviamente no podía tener relación con mis compañeros de colegio después de clase. No asistía a ningún cumpleaños. No podía hacer nada. Era como una cárcel. Y bueno, me ha recordado la situación que has comentado del hospital y demás. Yo, mientras mi padre tenía mi custodia, mi abuelo enfermó de cáncer de pulmón
y pues él no me dejó ir a visitarlo al hospital, obviamente fuera de las visitas, por lo que era imposible porque yo tenía que ver a mi madre en un horario de 2 horas. Entonces no me permitió despedirme de mi abuelo. Yo me enteré, de hecho, de que él había fallecido durante una visita con mi madre. De hecho, pedí en el punto de encuentro que, por favor, si podía pasar esta noche con mi madre, porque estaba muy mal, y se me negó. Y lloré desconsoladamente de vuelta con él en el coche, pero él ni siquiera me dio el pésame. No solo eso, nunca me daba las buenas noches, me felicitaba por mi cumpleaños, nunca me ha dicho que me quiere hasta el día de hoy, cosas que yo veía a padres de mis amigas que obviamente yo sabía que el mío no era normal. Y bueno, si no me decía que no me quería era porque no me quería. Y los jueces me obligaban a estar con él, a vivir con él y a ser su hija. Cuando yo tenía 11 años fue la hija de su pareja quien me reveló que años atrás él había sido condenado por maltratar a mi madre, en concreto a 1 año y 9 meses de prisión, como ha dicho Carolina. Y bueno, esa realidad mi madre me la estaba ocultando hasta que yo fuera lo suficientemente madura, pero desde ese entonces pues empecé a negarme cada vez más a verle. Incluso ya pues una vez mi madre volvió a recuperar mi custodia, un poco más de 1 año y medio después, y pues escribía cartas a jueces suplicando vivir en paz con mi madre y nunca me escucharon. Perdón. No sé cómo. Las voy a tener que ir abriendo de una en una. Solo recibí ayuda psicológica gracias al esfuerzo económico de mi madre. Este es uno de los informes psicológicos que se me hizo por ese entonces. No me puedo parar a leerlo, obviamente, porque esto es súper rápido. No sé si le queréis hacer una foto, sentiros libre. Fue ella también la que me sostuvo en pie hasta que el sistema la castigó por protegerme. Cuando yo tenía 12 años vi cómo la detenían delante mía. El Estado... Un segundito. Y bueno, pues el Estado le concedió hasta 3 indultos parciales. Vale. Hasta 3 indultos parciales por delitos de desobediencia judicial al incumplir el régimen de visita. Y pues el 4º y último le fue denegado. Entonces, hace 3 años, la vi entrar en prisión. Sin embargo, sentí que yo era la que debía estar allí. Porque, yo fui quien se negó siempre a ir con él. Yo fui quien le pedí a mi madre que no me obligara a ir más. Pero la que pagó fue ella. Una mujer trabajadora de 58 años en ese momento y con problemas de salud que únicamente se ha desvivido por verme feliz. De hecho, fue justo en mi cumpleaños número 22, hace 3 años. Y bueno, pues mi madre, ya se ha dicho, se llama María Salmerón, estuvo en prisión y posteriormente en arresto domiciliario con pulsera telemática. Su único delito fue defenderme. Y en este país, un maltratador con condena firme puede evitar la cárcel si la pena es menor a 2 años y no tiene antecedentes. Pero una madre protectora puede acabar dentro. Y aún hay jueces que siguen preguntando por qué ese menor no quiere ver a su padre.
Afortunadamente hubo 2 momentos en los que me sentí escuchada. Cuando tenía 9 años, un fiscal me permitió hacer la comunión con mi madre, y a los 15 años una jueza me escuchó de verdad, me miró a los ojos y dictó que no volvería a obligarme a ir al punto de encuentro. Y dijo que yo vería a mi padre si quería, donde quisiera y cuando quisiera. Y no quise nunca más. Me parece también importante reconocer cuando los jueces y las juezas sí lo hacen bien. Y pues bueno, yo he estudiado periodismo. Mi trabajo de fin de grado fue sobre violencia vicaria y calificado con matrícula de honor. Una de mis conclusiones fue clara: un maltratador jamás puede ser una figura beneficiosa para sus hijos. Escuchamos mucho que hay que preservar el vínculo paterno-filial, pero en estos casos lo irreparable es el daño causado por los maltratadores, no la pérdida de ese vínculo. España necesita una justicia con perspectiva de género e infancia, necesita escuchar, creer, proteger, porque no todos los niños mueren a manos de los agresores. Algunos sobrevivimos, pero lo hacemos cargando con una infancia robada y una verdad silenciada. Ojalá esa niña que le escribía cartas a jueces con boli morado pudiera saber que años después habría gente dispuesta a escuchar su historia, y hoy no hablo solo por mí, hablo por tantas otras que aún esperan ser escuchadas. Gracias. Muchas gracias, Miriam. Habéis hablado los dos de experiencias que yo creo que es de lo que más revictimiza o puede revictimizar en el mundo, que es que no te crean o que no te escuchen, ¿no? Desde tu mejor amigo hasta, bueno, en sede judicial o los servicios sociales, etcétera. Como hemos dicho, pues sí, se ha avanzado mucho en conciencia social, que es muy importante. Estamos analizando esto aquí en un curso de la Universidad de Verano del Escorial, etcétera. Pero yo quería plantearos también esas sombras que sigue habiendo y esas nuevas sombras que puede haber, porque la exposición pública ahora mismo, con las redes sociales, con medios de comunicación, digamos, sui generis, con personas opinadoras por aquí y por allá, puede convertirse a veces también en un nuevo infierno. Está claro que una vez, bueno, pues hay casos que se hacen públicos. En mi caso, mi madre acudió a los medios cuando le retiraron la custodia y se la dieron a mi padre, pues un poco desesperada, en busca de amparo social, y bueno, pues yo creo que incluso la presión mediática ayudó a que ella recuperara mi custodia, pero con toda esa atención también vienen pues esa ola negacionista, pues concentraciones de maltratadores y de personas que los protegen a ellos y que ponen en duda el testimonio de las víctimas. Es cierto que no todas las personas tienen la suerte, o sea, yo tengo la suerte de decir que mi padre es un hombre condenado firmemente por violencia de género, pero yo conozco a muchas niñas y niños como yo que no tienen esa suerte, que no se les ha reconocido. Y el que no te crean, o sea, incluso ya sacándolo un poco fuera de los medios y de las personas a través de las redes, yo llevo sin sentirme creída desde que tenía 6 años y las técnicas del punto de encuentro
me decían que mi padre era una persona risueña y estupenda y que me lo iba a pasar genial. Entonces, está claro que, y ya no solo por ella, sino por equipos psicosociales en juzgados y hospitales, por jueces y juezas, y por eso yo creo que es tan importante el que nos crean. Yo no pongo ese trocito de sentencia en el que la jueza por fin me escucha por casualidad, es porque es luz entre tanto tiempo de oscuridad. O sea, sentirte invisible y de repente que alguien te crea, que alguien te vea. Y os voy a lanzar dos preguntas que me interesan a mí particularmente. Soy muy egoísta. A ver, habéis los dos habéis hablado de esa fama que tenían vuestros respectivos padres de señores súper simpáticos, amigos de sus amigos, profesor maravilloso, etcétera, chistoso, tal. ¿Creéis? Esta es una pregunta. Ya sabemos y nos hartamos de repetir, quizá no demasiado, que no existe la víctima perfecta, pero creo que no nos hartamos lo suficiente de decir que no existe el maltratador perfecto. O sea, que seguimos transmitiendo y en las series, en las películas y tal, no solo los periodistas, esa imagen del maltratador como monstruo de tal manera que luego si tu padre o tu marido, en el caso de tal, resulta que es un tío simpático, como se decía antes, ¿no? Que saluda en la escalera cuando entrevistábamos a los vecinos, resulta más complicado denunciarlo, resulta más complicado que te crean. Recordemos el caso Pelicot, ¿no? Que ella misma, Giselle Pelicot, decía: yo pensaba que era un buen marido que me traía el zumito. ¿Creéis que lo estamos contando bien? O sea, ¿qué creéis que tenemos que hacer en ese sentido, los medios de comunicación y desde toda esa sociedad que genera imaginario? Tú eres cineasta, ¿sabes? O sea, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo tenemos que contar? ¿Lo estamos contando bien? ¿En qué estamos fallando? Y a ver, no pienso que sea una cuestión solo de medios de comunicación, ¿no? Aquí hay determinados, ¿cómo decir?, estereotipos que han funcionado en la sociedad. En particular, pues una persona que hace el mal, todo lo que haga estará mal. Pues no tiene por qué, sino todo lo contrario. Al final, yo creo que esa construcción de, ¿cómo decir?, la maldad absoluta es algo que existe para que la sociedad tenga la conciencia tranquila. Es decir, que el hecho de que consideremos que una persona maravillosa por una parte, pero por otra un verdadero monstruo, nos desbarata muchos planes, sobre todo en mi caso, ¿no? Ese monstruo es un profesor que fácilmente habrá enseñado a más de 10.000 niñas y niños en toda su vida. Y raro será el que diga que era una mala persona, ¿no? Pero no, yo creo que, por un lado, en la sociedad, desgraciadamente, funcionamos a base de mensajes más sencillos, más simples, nos resulta más fácil entender que un maltratador es una mala persona, siempre lo es, ¿vale? A que un maltratador, pues por un lado, sea mala persona en su casa, pero fuera de ella sea una persona fantástica, ¿no? Y respecto a lo que decías de los medios de comunicación o de esa construcción que hacemos en la sociedad, yo pienso que, a ver, como te decía, primero, no es solo responsabilidad de los medios, y en la parte de los medios lo que sucede es que ya se ha entrado en esa dinámica de lo único que nos importa es que veas nuestras noticias, que le des like, y ahí ya estamos en una selva en la que vale todo. Entonces, yo creo en la regulación, como tú has dicho, necesitamos códigos éticos y necesitamos que se apliquen de una manera muy estricta. Lo que no puede ser, y tú has dicho, pseudomedios. Es cierto que hay, yo no entiendo cómo en el Congreso puede haber determinados medios de comunicación. Pues si esos medios de comunicación han llegado al Congreso, ¿qué daño estarán haciendo en el resto de la sociedad? Porque al final están transmitiendo una serie de ideas que básicamente están basadas en el heteropatriarcado de toda la vida.
ahora más tamizado de 2.0, etcétera, más moderno. Hay incluso medios feministas que realmente defienden ideas muy machistas y están ahí. Y otra pregunta que me interesa mucho, os lo comentábamos cuando estábamos preparando esta mesa, los medios, digamos, serios, ¿no? También quiero que hagáis la crítica que haya que hacer y yo la asumiré en primer lugar. ¿Os tratamos adecuadamente? Teníamos la conversación previa respecto a la utilización del término víctima o superviviente, de hecho, ¿no? Yo soy partidaria de preguntar a la gente cómo quiere que la traten y que la consideren, pero a lo mejor no es así siempre. No sé, ¿habéis sentido a lo largo de este tiempo bien tratado por los medios serios? ¿O qué disrupciones, qué prácticas pondríais aquí encima de la mesa que hacemos mal o que se han hecho mal? Yo en lo personal, en cuanto a mi relación con los medios de comunicación, quizás solo tengo un arrepentimiento y es algo mío personal, que considero que es incluso mi culpa. Yo cuando estaba buscando, bueno, básicamente pues lo que he comentado, el tema de los indultos, mi madre es la persona más indultada de España, lo cual es aberrante porque es una víctima de violencia de género. Entonces, pues toda la presión mediática conseguía que esos partidos políticos que estaban en el momento le concedieran esos indultos parciales, al menos eso considero yo. Ese cuarto indulto que no llegaba fue en 2022, yo ya tenía 22 años y yo lo que hice fue saltar a los medios en todas las televisiones que podía, salí hablando, por favor, el indulto a mi madre, por favor, mi madre no puede entrar en prisión porque yo, llevo con la amenaza de que mi madre ingresara en prisión desde que tengo 15 años. Entonces, ya después de 7 años, yo decía, es que es la última condena que le queda, tiene que llegar este indulto. Entonces yo salí en todos los medios posibles, estaba en un momento, bueno, en el momento más vulnerable de mi vida posiblemente, entonces salía llorando, como me veis ahora, por todas partes, y quizás sí que estaba muy sobreexpuesta en ese momento, públicamente. Y cuando tristemente ese indulto no llegó y pues mi madre ingresó en prisión, todos los medios vinieron, obviamente, a buscarme para que yo dijera algo. Yo no me pude comunicar, a partir de ese momento yo nunca más he aparecido porque yo no me podía comunicar. Hice un comunicado, una carta explicando lo que sentía, porque en ese momento, físicamente, mentalmente no podía. Entonces, claro, es un poquito ya el empuje, pero yo considero que es porque yo me había expuesto mucho previamente. Pero sí que considero que a mí los medios de comunicación me han salvado la vida. Yo no sé si mi madre no hubiera salido en televisión en 2009 si le hubieran devuelto la custodia. Entonces yo por eso en parte estudié periodismo. Entonces la respuesta es que yo en lo personal sí que he tenido una experiencia muy positiva, afortunadamente. ¿Y tú, Samuel? No, yo, claro, mi exposición mediática es muy lejana a la de Miriam. Sí que es cierto que, por ejemplo, lo que estoy haciendo ahora no lo podía hacer todas las semanas. Y en general, siempre en las periodistas con las que he tratado súper bien, siempre han entendido la situación, se han acercado desde una manera súper respetuosa. Incluso alguna vez, la primera llamada, que siempre suele ser la más difícil, hablamos de otros temas y quedamos para otra vez, y entonces en esa segunda llamada ya hay más confianza, en fin, que en general casi todo bien. ¿Y el casi? Televisión española. Vaya. Vale. Un día, pues, que me llaman y yo estaba por la calle, estaba a punto de entrar en un sitio, una reunión. Entonces, una persona hablando súper rápido, diciendo, no sé qué, no sé cuánto,
productora de Globo Media, también hay que decir, ¿vale? Soy de Globo Media, es que estamos preparando un programa, entonces queremos hablar contigo porque te digo, cuéntame tu testimonio. Tal cual, o sea. Y yo, bueno, perdona, es que estoy en la calle, espera que busque un sitio donde yo pueda contártelo y sí, bueno, es que vamos a hacer el programa que lo tenemos que grabar el próximo, es que es en directo, ¿no? Entonces, tal. Vale, y tenemos la reunión esta dentro de un rato, entonces yo te voy a proponer como no sé qué, y van a ir no sé quién, vale, ese no sé quién, era gente conocida, pero no me decía gente que estaba vinculada precisamente a la violencia vicaria, y yo le decía, ¿y qué personas vinculadas a la violencia vicaria? Ah, luego te lo envío y te lo envío y te envío la escaleta. Vale. Y me dice, vale, la cuestión, pues le cuento más o menos lo que le conté, no me acuerdo tampoco exactamente, pero bien, me dijo, vale, yo te llamo, te envío mañana la escaleta y tal, y yo, vale, envíamela, porque también quiero saber de qué tiempo dispongo, qué voy a hacer, tal. Al día siguiente no me la envió, el programa era el jueves. Y entonces nunca me la llegó a enviar, esto también es verdad. El miércoles me envía un mensaje y me dice, oye, ya está todo claro, no sé qué, mañana, ¿dónde te recogemos? No sé qué, no sé cuánto. Y yo, a ver, quedamos en que enviaría la escaleta, no me lo han enviado. Bueno, sí, tal, y yo. Entonces al final se va a hacer, porque es verdad, había quedado todo en el aire, se va a hacer. Y me dice, sí, mañana te enviamos un coche, y es, pues espérate que me lo envíes. Simplemente me pillas cocinando porque fue como a las 2:30, yo tenía que irme a otro sitio en la otra punta de Valencia. Y nada, llegué, estoy hablando que esto me llamó a las 2:30 y yo le respondí como a las 4:00 o algo así. Le dije, vale, de acuerdo, pues lo he pensado, bien, pensando, no es lo ideal, pero bueno, vale, voy, tal. Dice, no, es que ya he buscado un sustituto, pensaba que no querrías, y en ningún momento te he dicho que no querrías. Ya lo siento, pero bueno, es que las cosas son así, el próximo programa te llamo y sí que lo harás, y yo no habrá el próximo programa, ¿no? Entonces, bueno, esto es cuando entran estas dinámicas de otro tipo de periodismo. Dentro de temas que tienen que ver con nosotros, que evidentemente ahora mismo para todas es el más sensible, pero puede ser cualquier tema relacionado con derechos humanos. Es decir, que hay una ética que el primero de todo es respetar a la persona a la que estás entrevistando y que no es como un churro, ¿no? Que tú... Porque evidentemente yo vi claro que cuando me estaba contestando la última vez esta periodista ya estaba preparando el siguiente programa, ¿no? Y el programa ya cancelado. Entonces, bueno, esa es mi experiencia negativa y entiendo que muchas víctimas habrán vivido algo parecido.